Hola, bienvenidos al Gimnasio Campestre Dominiciano. Hoy vamos a ver transporte celular en el grado séptimo. El transporte celular es muy importante para la célula, ya que o deja entrar o deja salir algunos elementos que se necesitan o que se necesitan expulsar. Dentro de las células se llevan a cabo muchas actividades metabólicas. Los azúcares se rompen y liberan energía. Se sintetizan proteínas partiendo de materiales simples. Se producen materiales de desecho. La célula necesita recibir materiales para llevar a cabo sus procesos vitales. Necesita eliminarlas también para que no se acumulen y causen daño. Y la obtención de los materiales y eliminación de desechos se realiza a través del intercambio de materiales con el ambiente. Ahora, la membrana celular, ¿qué controla? El paso de selectivo que impide las proteínas y lípidos mientras da paso a azúcares simples, al oxígeno, al agua y al dióxido de carbono. El grosor de una membrana celular es de 7.5 a 10 nanómetros. Entre las moléculas de proteína se extienden unos canales que permiten el paso de ciertas sustancias por la membrana. Las proteínas de la membrana no solo hacen que el transporte a través de ella sea selectivo, sino que también son capaces de llevar a cabo el transporte activo, o sea, transferencia en contra de la gradiente de concentración. Ahora, ¿qué es el transporte celular? Es el movimiento constante de sustancias a través de la membrana celular. El transporte celular puede ser activo o pasivo. El transporte activo es el movimiento de sustancias a través de la membrana usando energía. Esa energía es producida por el ATP, o sea, el adenosín trifosfato. El transporte pasivo no requiere energía celular y depende de la energía de las partículas, energía cinética de los átomos y moléculas que están en constante movimiento. En los sólidos, las moléculas vibran en un solo sitio. En los líquidos y gases, las partículas van de un sitio a otro y en línea recta hasta que chocan con otras partículas y cambian de dirección. La difusión es el movimiento de átomos de una región a otra y de menor concentración, de mayor concentración a menor concentración. Observemos el dibujo. El dibujo nos muestra que un cubo de azúcar se va a disolver, ¿sí?, por difusión hasta que el azúcar queda completamente diluida en el agua. Una vez que ocurra, se encontrará un equilibrio dinámico, es decir, que la concentración se mantendrá. No se necesita energía. El gradiente de concentración es la medida de la diferencia de la concentración de una sustancia en dos regiones. ¿Qué es el gradiente de concentración? Habrá una de mayor concentración que se llamará solvente y otro que se llamará soluto. Los solutos siempre son de menor concentración y los solventes de mayor concentración. La velocidad de difusión es directamente proporcional al tamaño del gradiente de concentración. A mayor gradiente de concentración, mayor velocidad de difusión. El oxígeno y el dióxido de carbono pasan a través de los poros por la membrana celular por difusión. Entonces, cuando tenemos oxígeno donde está altamente concentrado fuera de la célula y se difunde hacia el interior de la célula, las moléculas de dióxido de carbono salen de la célula hacia el exterior donde está menos concentrado. Nosotros necesitamos mucho oxígeno para cualquier actividad. Necesitamos también que el dióxido de carbono salga de la célula para no tener problemas. Eso lo regula solamente es un transporte
o una difusión facilitada o una difusión que no necesita energía. Ahora, la ósmosis es otro proceso de transporte pasivo sin necesidad de gastar energía. Aquí observamos, en un lado tenemos unos punticos azules, que quiere decir que hay mayor concentración de punticos azules y quiere pasar hacia la izquierda donde hay menor concentración de puntos azules. En la ósmosis, los movimientos de agua se mueven de una región de mayor concentración a una de menor. En los organismos vivos, siempre el agua entra y sale de la célula a través de ósmosis. Ahora, la difusión facilitada se produce por la acción de moléculas transportadoras, o sea, que facilita unas moléculas que hay en la membrana celular que son canales o poros. Las moléculas transportadoras son proteínas y la difusión facilitada comprende el movimiento de sustancias a favor de un gradiente de concentración mayor a un gradiente de concentración menor. Las sustancias se mueven más rápido que en la difusión simple y la glucosa se mueve hacia los glóbulos rojos por difusión facilitada y se difunde mucho más rápido que otros tipos de azúcares con propiedades parecidas. Solo cierto tipo de moléculas se mueven por difusión facilitada. Miremos en cambio el transporte activo. El transporte activo necesita energía o necesita ATP. Y es algunos materiales hacia adentro o hacia afuera ocurre contra un gradiente de concentración, lo que nosotros hablábamos de nadar en contra de la corriente. Para eso la célula necesita energía para mover sustancias de baja concentración hacia una concentración más alta. El transporte activo es el proceso mediante el cual la célula utiliza energía ATP. Y un ser humano en reposo utiliza de 30 a 40% de toda su energía para el transporte activo de materiales hacia las células. Cuando nosotros dormimos, se sigue utilizando el transporte activo o pasivo o ósmosis, porque necesariamente necesitamos que las células tengan energía para empezar a hacer sus funciones. Un modelo de transporte es una molécula transportadora en la membrana tiene un sitio donde solo se acomodan ciertas sustancias. Cuando una sustancia entra a la molécula, esta es la molécula proteína transportadora, se abre y libera energía y se cambia de forma, la forma de la molécula. Se cambia. Aquí se cierra para no dejarla salir otra vez y entra al interior de la célula, al citoplasma. Se cree que la molécula gira y lleva la sustancia que transporta al interior. Una vez que la molécula transportadora libera la sustancia, ya sea un ion, ya sea un elemento, queda libre para continuar el proceso. La glucosa, los minerales y algunos iones se mueven hacia el interior de la célula por transporte activo. La bomba de sodio-potasio es un transporte activo que necesita energía. Ahora, ¿qué es la endocitosis y la exocitosis? Palabras más, palabras menos. Sí se acuerdan de un juego que Pac-Man, un muñequito que se comía el come galletas o come fantasmitas. Eso es, la célula necesita a veces fagocitar, o sea, comer algo que es muy grande, que no puede pasar por esos canales, y se llaman, hay dos tipos. El pinocitosis, que es cuando entra un líquido, adquiere células pequeñas, y fagocitosis es cuando es muy grande la molécula, entonces ella empieza a invaginarla hasta que la entra. Esto es en el caso de las bacterias. La parte inferior del canal se desprende del resto de la membrana celular y forma una bolsita llamada vesícula. La partícula se transforma en una partícula separada
dentro de la célula digerida para que se llama fagocitosis. Entonces, endocitosis quiere decir entrar y exocitosis salir. Los fagocitosis habíamos dicho que son grandes, se observa como organismos celulares y en algunos animales como glóbulos blancos. En el caso de las bacterias, obsérvese que hay unos pseudópodos que rodean a ese material y lo embolsan, para así decirlo, y eso se llama fagocitosis. Al convertir eso en una vesícula grande que se mueve al citoplasma y ahí se destruye. Son mucho más grandes que las formas en la pinocitosis. La exocitosis, en cambio, es la salida de células grandes o de grupos de moléculas del interior de la célula al exterior. Es como excretar los materiales de desecho hacia el exterior de la célula. Podríamos decir que existe ese organelo que se llama el aparato de Golgi. Son vesículas de secreción que se mueven hacia la membrana celular y se funden con la membrana que se rompe en ese sitio liberando el contenido de la vesícula. Cuando nosotros tenemos una bolsa de basura, pues se le metemos lo que no nos sirve. Luego se lleva la bolsa de basura. Esa es exactamente esa vesícula. Empieza a fagocitar lo que no sirve, la elimina a través del aparato de Golgi hasta que la saca al exterior. Hagamos un experimento. Necesitamos 2 huevos de gallina, 2 frascos de vidrio de boca ancha, vinagre, sal, agua y agua destilada. ¿Qué hacemos con esos huevos? Primero, son crudos en un frasco con vinagre que lo dejamos para que elimine la cáscara. Luego los colocamos en un agua con sal, bastante sal, para que tenga bastante concentración de sal, lo dejamos ahí y el otro lo introducimos con agua destilada. ¿Cómo conseguimos el agua destilada? Hielo, dejándolo descongelar. Luego los tapamos con papel aluminio y miramos qué pasa. Miramos qué observación, ustedes hacen las observaciones en su cuaderno y después toman fotos y los suben a la plataforma. Si ustedes observan, deben decir qué transporte es, si es un transporte activo, si es un transporte pasivo, si además de eso, cómo se llama, y así empezamos a mirar. Muchas gracias, estar pendientes de la demás información.